Bienvenidos a la tercera clase, al tercer episodio del curso de Agente FIFA. En el vídeo de hoy vais a ver cuáles son los 5 errores más comunes que suelen cometer los agentes de fútbol. Y esta va a ser una versión realista, por lo cual no esperes escuchar qué es lo que se hace bien o no esperes escuchar con que vaya a trabajar con vuestros ídolos, no. Lo que yo quiero enseñaros es la pura realidad de lo que debes de evitar si estás pensando ser agente de fútbol y no otra cosa. Por eso he decidido hacer este vídeo y por eso os quiero enseñar los errores que debéis de evitar para que cuando comiences en el sector, pues que comiences de la forma correcta y cómo puedes dar esos primeros pasos para tener un proyecto sostenible a largo plazo y que realmente sea un proyecto del que puedas vivir toda la vida. ¡Ey! Espera un momento. Sé que el episodio está muy interesante, pero déjame contarte una cosa muy rápida. Estás escuchando el podcast de Mario Sanrón. Yo soy instructor del curso de Agente FIFA y ayudo de las manos de profesionales de primer nivel a dar los primeros pasos en el sector de la representación y a preparar alumnos para aprobar el examen de agente de la FIFA. Que si estás buscando alguna escuela para preparar tu examen, has llegado al lugar correcto y si te quieres dedicar al sector de la representación y aprender cuáles son los primeros pasos, tengo que decirte que esta es tu formación. No hace falta que tomes la decisión ahora, simplemente accede al enlace de la descripción y descárgate el brochure pues para que puedas ver nuestros programas y los casos de éxito de nuestros alumnos. Y ahora continuamos con el episodio. Pero todo lo contrario son ideas marketingianas de vas a trabajar con tu ídolo, vas a viajar a los diferentes estadios, que al fin y al cabo simplemente son ideas y lo que puede ocurrir es que termine en decisiones en fracaso y que por lo tanto termine tu carrera de forma prematura. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tratar de evitar, el primer error que más me encuentro es que hay muchos agentes que comienzan sin licencia. Es decir, tras la aprobación del reglamento, ¿vale? La FIFA para cualquier contacto con jugadores te exige tener la licencia de agente de fútbol, ¿vale? Sin esta licencia no se puede operar como agente de fútbol. ¿Por qué? Pues porque no estarías cumpliendo los requisitos de la FIFA y te expones una serie de riesgos que son los siguientes. Pues, por ejemplo, el primer riesgo es que estarías incumpliendo los requisitos de elegibilidad del artículo 5 del reglamento de agentes de la FIFA. Lo ponemos aquí, artículo 5 del reglamento de agentes de la FIFA. ¿Con esto qué ocurre? Pues ocurre que, o lo que viene a decir es que todo solicitante deberá de cumplir las siguientes condiciones en el momento de presentar la solicitud y con posterior a la obtención de la licencia. Y en ese mismo apartado se especifica cuáles son esas condiciones. Nosotros nos vamos a ir a la que trata de evitar esto y es que dice que en los 24 meses anteriores al momento de presentación de la solicitud no se haya prestado servicios de representación sin la licencia correspondiente. Por lo tanto, este primer riesgo sería que no puedas presentarte al examen de agente de fútbol y como consecuencia que nunca puedas obtener la licencia para poder operar legalmente. Y estaríamos volviendo a este punto, ¿vale? Que sería empezar sin la licencia correspondiente. De momento, pues la FIFA ha estado siendo flexible con este precepto, pero tras la reciente circular número 1891, mi opinión es que creo que la FIFA va a ser más estricta en la aplicación de este precepto porque vino a recordar que en caso de que se produzca un incumplimiento del reglamento o tengan constancia de que personas o empresas sin licencia están ofreciendo estos servicios, informen al respecto en el portal de denuncias de la FIFA. ¿Y qué ocurre si un intermediario no se convierte en agente de fútbol y continúa ejerciendo su actividad sin licencia? Pues bien, aquí entraría en juego el segundo riesgo, y es que tanto los clubes como los jugadores estarían expuestos a sanciones por parte de la FIFA. Por lo tanto, lo que podrás intuir es, oye, yo que soy jugador y que soy club, lo que me interesa es un agente con licencia. Es decir, no me interesa un agente que no tenga licencia y me estoy exponiendo a una sanción económica, disciplinaria, quién sabe cuál es la sanción que te pueden poner. Por lo tanto, los clubes y los jugadores estén licenciados y aunque ahora mismo el directorio de agentes de la FIFA no esté disponible para saber quién tiene su correspondiente licencia, sí que puedes exigir esa tarjeta o ese título que acredita que ese agente está licenciado. Por lo tanto, muy importante este segundo requisito, esta segunda consecuencia relativa a las sanciones. Y es que, como siempre digo en el despacho, para que un proyecto y una carrera sea sostenible a largo plazo, hay que hacer las cosas bien. Es decir, no hay otro modo de hacer las cosas, hay que hacer las cosas bien. Y el primer paso aquí es empezar con la licencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es un sector que necesita de profesionalización y necesita que los agentes que formen parte de esta industria lo hagan, pero que lo hagan de la forma correcta. Y una vez que parte del sector aceptó y asumió acatar el reglamento de agentes de la FIFA, ahora lo único que toca cumplir. Por lo tanto, si quieres hacer las cosas bien,
lo primero que deberás de hacer para empezar a operar como agente de fútbol es aprobar el examen de agente de fútbol y obtener la licencia. Por lo tanto, esto de empezar sin licencia lo vamos a tachar y hay que empezar con licencia. El segundo error común viene una vez que ya has obtenido la licencia, es decir, muchos agentes, y aquí incluyo muchos de mis clientes, comienzan a operar sin ningún tipo de estrategia y sin ningún mínimo plan de negocio. Y es que está bien que aproveches las oportunidades que tenías pendientes, pero eso en realidad no quita que durante unos días, unas semanas e incluso meses te sientes para hacer un plan de empresa, es decir, aquí ponen no estrategia, plan de negocio, para hacer un plan de empresa y trazar cuál va a ser la estrategia que vas a querer conseguir. Y es que sin un plan de empresa es difícil establecer objetivos a corto y a largo plazo, es decir, no sabes cuáles son los pasos que vas a tener que ir dando. Sin un plan de empresa es imposible gestionar los ingresos y gastos operativos, es decir, no sabes cuánto debes de gastar, no sabes ni siquiera ni si ganas, ni si estás perdiendo, no sabes nada. Sin un plan de empresa tampoco hay análisis de mercado, es decir, no hay análisis de oportunidades, no hay análisis de los competidores, no hay ningún tipo de análisis, simplemente tú estás navegando, tú sabes que tienes que ir hacia un sitio, pero no sabes absolutamente nada, no tienes nada para analizar. Y es que sin un plan de empresa no sabes por dónde empezar. No sabes por dónde tienes que empezar a contactar, tampoco sabes qué mercado tienes que trabajar. No es lo mismo trabajar en todo el mundo a que te conozcan por trabajar en mercados exóticos o en mercados trampolines. Un mercado trampolín pues podría ser perfectamente la Liga de Portugal. ¿Y por qué lo llamo así? Pues lo llamo así porque es el trampolín de Europa, es la liga que te prepara para entrar en las Big Five, es decir, es el escenario, es donde los cantantes salen al concierto y después los fichan. Entonces, un plan de empresa mínimo, pero con objetivos muy claros, te puede permitir medir si estás cumpliendo o no estás cumpliendo los objetivos. Un plan de empresa te puede indicar si estás ganando o estás perdiendo pasta. Por ejemplo, tener contabilizado todos los gastos fijos te va a ayudar, por ejemplo, a saber si puedes contratar a alguien, a saber si puedes invertir en instalaciones, si puedes abrir un nuevo mercado. Es decir, vas a tener que tomar decisiones y esto te va a ayudar. Un plan de empresa te ayuda a ver las oportunidades del mercado. Porque cuando estudias qué está haciendo la competencia y ves un océano azul, es decir, ves una oportunidad de negocio, te pones a trabajar en esa dirección. Es decir, está siendo eficaz, está siendo productivo. Y un plan de empresa te ayuda a realizar una planificación anual de cómo debes de empezar a contactar y a qué puertas debes de llamar primero. Por ejemplo, si eres colombiano y quieres comenzar con el mercado portugués, pues podrías hacer una lista de clubes para empezar a contactar. Y aquí te planificas. Si tienes 1.200 contactos, pues ya sabes que mensualmente tienes que contactar a 100. De esos 100 te van a responder 15 contactos y ganarás confianza con uno. Pues si trabajas de esta forma, pues al final de año tendrás 12 contactos, uno por mes. Y cuando finalices con Portugal, pues analiza si quieres abrir un mercado paralelo en España. Y haces lo mismo. Te vuelves a hacer la lista, vuelves a contactar, vuelves a depurar, vuelves a llegar a la conclusión de, oye, tengo 12 personas de confianza. En resumen, iniciar sin un plan de empresa o una estrategia claramente definida es un error que a menudo veo en la industria, no solo en la de la representación, sino en cualquier profesión que se precie. Y esto es como el capitán que sale con un barco desde un puerto que conoce y al principio pues tiene una referencia clara porque ve la costa y sabe en qué dirección pues se tiene que alejar o se tiene que dirigir porque se está alejando de la tierra. Es decir, él ve la tierra, se aleja y dice, oye, pues tengo que dirigirme hacia allí. Pero cuando llega mar adentro y la costa desaparece, es decir, ya no ve nada, si no tiene un mapa, si no tiene una brújula o no tiene un plan de navegación, el capitán no va a tener ni idea de hacia dónde tiene que dirigir el barco. Pues al igual que un capitán necesita su mapa y una brújula para navegar con éxito en alta mar, un agente de fútbol necesita un plan de empresa y una estrategia clara para navegar con éxito en el mundo del fútbol. Por lo tanto, aquí vamos a tachar la palabra no. Necesitamos una estrategia. Vamos a ponerlo bien un segundito. Necesitas una estrategia y un plan de negocio. Vamos con el tercer punto. Es prácticamente imposible que con un contrato de representación que te ha enviado un amigo, un familiar o cualquier persona tengas éxito como agente de fútbol. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se firman contratos de representación desactualizados y el día que el jugador explota, se va con otra agencia. ¿Por qué? Pues lo primero porque es inevitable. Es inevitable, no puedes competir, pero sí que puedes obtener, por ejemplo, un beneficio por todos esos años de representación o puedes retener al jugador y negociar un nuevo contrato de trabajo por el que posteriormente, cuando expire el contrato de representación, por ese contrato laboral vas a cobrar. Pero esto es posible siempre y cuando
el contrato de representación esté bien formalizado y tengas un abogado detrás que visualice todas las operaciones y todas esas negociaciones te pueda dar un correcto asesoramiento. En mi caso, lo que suelo hacer con los agentes que están comenzando es, oye, te ofrezco mi propio modelo de contrato de representación, ofrezco un modelo para que no tengan que estar viniendo pues, por cada contratación que hacen de cada jugador y además para todas aquellas consultas que puedan resolver rápidamente en 5 o 10 minutos, le asesoro sin ningún tipo de coste, ¿vale? Digamos que es una forma de win to win. ¿Por qué hago esto? Pues lo hago porque entiendo que la gente que comienza quizás no tiene fondo o quizás no tiene dinero suficiente para tener a un abogado in-house o tener un fiscalista o tener una persona de marketing. Pero de esta forma hacemos un win-to-win porque yo te asesoro de forma gratuita durante toda tu etapa de maduración y tu etapa de crecimiento y a cambio todos los casos o informes que tengas que solicitar los llevas con nuestro despacho. Por lo tanto hay un win-to-win donde suplimos esa falta de dinero y nosotros pues nos quedaríamos con todos los casos o asesoraríamos todos los casos que tuviese esa agencia. Y al final los dos ganamos. Yo porque sé que cualquier problema vas a venir al despacho y tú porque estás externalizando un servicio y te despreocupa por completo de todos los trámites legales. Y es que te digo una cosa, ¿sabes qué es lo que se siente trabajar con 15 jugadores durante 5 años y que de esos 15 solo uno te salga bueno y que venga de la noche a la mañana y te lo quiten en una agencia? ¿Sabes la frustración y la desmotivación que eso produce en un pequeño agente? Es decir, todas las tardes de entreno, todas las charlas, haber vivido todo ese crecimiento con el jugador para que luego te abandone. Hay muchos agentes que incluso me dicen, Mario, si el jugador quiere estar conmigo bien y si no, pues que se vaya. Y yo me quedo como, wow, todo el tiempo que te ha quitado estar con tu familia, todo el dinero que has invertido en este chaval para dejarlo ahí sin ni siquiera luchar por lo más mínimo. Y lo peor es que el pensamiento que tradicionalmente ha habido en el sector es que no quiero litigar con el jugador porque si no se puede enterar a otros jugadores y entonces no lo firmo a esos otros jugadores. Pues mira, te digo una cosa, el problema es del jugador y si no quieren firmar contigo por este motivo, significa que ese no es tu tipo de cliente. Y es que es muy importante en el sector de la representación saber qué clientes sí y qué clientes no. Al principio, pues como todo el mundo, tendrás que coger lo que te entre o lo que puedas conseguir. Pero poco a poco el negocio se va a estabilizar y todas esas pequeñas decisiones van a determinar si tienes éxito o no, o si simplemente vas a poder vivir del sector de la representación, pero como yo digo, vas a hacer un cambio de dinero. O sea, lo que ganas por lo que pierdes. Vas a estar siempre al borde del jarrón y el día que algún día tengas un mínimo fallo o el día que vengan mal las cosas, no vas a poder subsistir. Vas a estar hasta arriba. De momento te van a poder ir bien las cosas, pero digamos que no va a ser un proyecto sostenible a largo plazo. Bien, ¿queda claro este tercer punto? Aquí quizás me he extendido un poco más porque me toca la fibra ver a agentes que me vienen con el problema y ver que no quieren hacer nada por el miedo al que dirán es algo que me molesta y mucho. Y lo peor de todo es que la mayoría de estos agentes que llegan al despacho o están en pérdidas o tienen un segundo trabajo para poder vivir. Y después de todo esto tengo mi propia reflexión y es que ser agente de fútbol es una profesión tan jugosa que se ha devaluado tanto que los jugadores durante muchos años han tenido la sartén por el mango. Pero con el nuevo reglamento de agente ya va siendo hora de despertar por parte de los agentes de fútbol, porque la FIFA no quiere a los agentes de fútbol y los jugadores por el exceso de oferta que hay, por el exceso de oferta que existe, se aprovechan de los agentes. Entonces, llegados a este punto, los agentes tienen que profesionalizarse, tienen que hacer las cosas bien y tienen que formarse, porque todo lo contrario va a ser un esfuerzo que no va a llevar a ningún puerto y que finalmente vaya a terminar desistiendo. Y ligado a esto está toda la formación. Y aquí vamos con el cuarto error, que es el desconocimiento del reglamento y el desconocimiento, vamos a quitar esta S, y el desconocimiento de la normativa de la FIFA. Y es que este punto lo he comentado infinidad de veces, pero no me cansaré de repetirlo. Para profesionalizar la industria es necesario dominar la normativa, pero no la normativa que pone la FIFA para el examen en relación con los estatutos, reglamentos de procedimiento y demás, no. A eso no me refiero. Me refiero a dominar el reglamento del estatuto y transferencias de jugadores. Me refiero a saber qué es un sell-on fee. Me refiero a saber cuáles son los puntos claves de un contrato de trabajo, de un contrato de representación. A saber que ante una resolución del contrato sin justa causa por parte del club, el jugador puede reclamar todo lo que resta de contrato más un interés legal del dinero del 5%. Y al final del día, lo más importante que puede hacer un agente por su jugador es representar las negociaciones. Y para poder representar a tu cliente en una negociación,
primero tendrás que saber cuáles son las herramientas que tienes que utilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi labor de abogado, ahora mismo estoy negociando con otro abogado la relación sin justa causa que hizo con un club, con un jugador, ¿vale? Que hizo el club con un jugador. Por poneros en contexto, un jugador recibe una oferta por correo electrónico que contiene todos los elementos esenciales del contrato. Según la normativa de la FIFA, el contrato es válido si existen los elementos esenciales que son la identidad de las partes, duración, remuneración, obligación y la firma. Y en mi caso, el contrato no se firmó, pero sí fue aceptado por el jugador. Pues bien, en primera instancia en FIFA hemos ganado y ahora en TAS estamos negociando un acuerdo extrajudicial. Y aquí os pregunto, ¿cómo podría pretender negociar un acuerdo si yo no tengo los conocimientos de la normativa y digamos que no conozco cuáles son los puntos clave que tengo que negociar? No sé la referencia, no sé qué es una buena oferta, qué es una mala oferta, no sé dónde están los precios orientativos de los salarios, es decir, no sé nada. Pues exactamente ocurre lo mismo con los agentes. Ya no solo en la contratación, sino que también se vaya a enfrentar a este tipo de situaciones, a una resolución contractual de vuestro jugador, a una negociación con un club, a una negociación o un acuerdo extrajudicial con un club de China. Y es que si no manejáis, aunque sea lo básico, ya os adelanto que salvo que tengáis suerte, no vais a llegar a un buen acuerdo. Pues bien, ya vamos con el último error, que es comenzar sin una inversión mínima inicial. Es decir, aquí muchos me preguntan, oye Mario, ¿y cuánto es lo mínimo que debo de tener para empezar a invertir? ¿O cuánta es la cantidad que tú me recomiendas para empezar? Pues mira, el dinero, pues debido a la moneda de los diferentes países no lo sé, pero lo mínimo que debes de tener es el capital para obtener la licencia de agente de fútbol y formarte en todas las áreas. Pues bien, cuando digo en todas las áreas me refiero pues a tener conocimiento sobre la normativa, poder acceder a una serie de programas de análisis y que te permita pues pagar esa pequeña cantidad inicial, que te permita pagar una pequeña cobertura de seguro para los errores que puedas cometer. Eso es hacer las cosas bien. Por tanto, vamos a poner aquí normativa. En segundo lugar, vamos a cambiar esto de posición, vamos a establecer el programa de análisis y en tercer lugar, pues un seguro para cualquier tipo de error que puedas cometer, que son muchos. Y eso es hacer las cosas bien. Si quieres ahorrarte todo eso, lo puedes hacer. O sea, puedes pensar que tienes la mente más brillante del mundo, que vas a captar a los mejores jugadores porque eres muy bueno, es decir, puedes pensar todo eso. Y en realidad te diría que es algo que hasta puede suceder. Pero si no tienes los conocimientos necesarios, pues a ese jugador lo vas a perder en cuanto explote. Es decir, tú puedes ser el mejor scout o el mejor ojeador del mundo, pero ese no es el que triunfa. O sea, las grandes agencias están llenas de scouts. También puede suceder que tengas todos los conocimientos sobre la normativa y la manejes a la perfección, pero no tengas una plataforma de análisis para medir el rendimiento de los jugadores y que te permita esa plataforma hacer unos informes mínimos para poder presentarlo a un club. Y la última situación que históricamente no se ha tenido en cuenta o no ha sido frecuente, pero que cada vez más suele ocurrir, es que cometas un error que te pueda arruinar tu vida personal y no tengas un seguro que cubra esa cobertura. ¿Y cómo puedes cometer ese error? Pues hay muchas formas. Muchos me dicen, Mario, en 15 años que llevo como agente nunca me ha ocurrido nada de esto y no creo que me vaya a ocurrir porque si en 15 años haciendo las cosas como empecé no me ha ocurrido, nunca me va a suceder nada. Y le digo, ok, está bien, pero puede ocurrir que el día de mañana tengas que tomar una decisión en minutos y resuelvas el contrato de un jugador y te equivoques. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Que si finalmente se termina aprobando la negligencia, es decir, tu acto que está mal realizado, vas a tener que responder tú personalmente por todos esos costes. Y por ejemplo, para que te hagas una idea, si un jugador que cobra 200.000 euros una temporada y tú le resuelves el contrato al inicio de la temporada 2, ¿vale? Tiene 2 años firmados. Si finalmente ese club termina demandando al jugador y pierde por la decisión que has tomado, ese jugador tiene que pagar el valor residual del contrato, que va a ser de 200.000 euros. ¿Y qué crees que va a ser el jugador? Porque claro, en un jugador millonario en lo que todos piensan no es un problema, incluso que también. Pero normalmente un jugador que cobra 200.000 euros tiene serios problemas económicos para pagar esa cantidad. Y el jugador lo que va a hacer es que te va a pedir explicaciones. El jugador, cuando no le puedas dar una explicación o no tengas bien argumentado, va a ir en contra de ti. Es decir, a pesar de que pierdes dinero siendo agente, ahora tienes la posibilidad de arruinarte de por vida. Y es que esto es la vida real, como te he dicho al principio. Esto no es una historia ficticia, esto ocurre de verdad. Y un procedimiento de FIFA es gratuito con un jugador, pero apelar a TAS cuesta en torno a los 25.000 euros. Es decir, puedes perder en FIFA, pero si quieres después apelar en TAS, te vas a tener que jugar, vas a tener que pagar 25.000 euros más el abogado. Por lo tanto, mi recomendación siempre, siempre, siempre es que un agente de fútbol debe de tener un seguro mínimo de responsabilidad civil para lo que pueda pasar. Y como siempre digo, si no ganas, por lo menos que tampoco pierdas.
Pero bueno, también os digo que la mayoría hace caso omiso y más de uno ya me ha venido recordando mis palabras, aunque al final tengo que deciros de que siempre ha quedado en un susto, es decir, que no siempre se ha venido esa decisión y digamos que yo en mis propias carnes no he vivido que alguien venga con este tipo de deuda o con este tipo de responsabilidad, pero sí ha tenido un gran susto, ¿vale? Así que con esto terminamos los errores más comunes que se suelen cometer los agentes, al menos bajo mi experiencia, y por supuesto debe de haber muchísimos más errores. Yo lo que he intentado es recopilar los que bajo mi experiencia pues han causado más problemas y que creo que son más importantes. Al final, digamos que trabajo en los dos pilares más importantes para los agentes. En una primera fase donde formo agentes de fútbol para el examen de la FIFA y aquí pues me encuentro de todo, y en una segunda fase donde una vez que obtienen la licencia le presto ese servicio de asesoría legal. Entonces, bueno, aquí la verdad me encuentro de todo y con mi visión, que básicamente es lo que os he contado en este vídeo, lo que hago es ayudarle en todo lo que puedo y que comiences en el sector de la representación con buen pie y sobre todo, como mi lema dice, haciendo las cosas bien. Luego, después de mis recomendaciones, podéis hacerme caso o no, pero las instrucciones de cómo se hacen las cosas bien ya están dadas. Dicho esto, finalizamos el tercer vídeo del curso gratuito para ser agente FIFA y ahora os voy a dejar con un bonus track de mi alumno Juan Camilo Arias, donde os va a contar cómo fue su experiencia en el examen de agente de fútbol y cuenta cómo él ya trabajaba anteriormente en la industria del fútbol, no en el sector de la representación, sino más dedicado a patrocinio, y cómo ha pivotado de otra profesión en el mismo sector a ser agente de fútbol. Así que espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.